Crianza en Positivo es presentado por Fundación Argentina María Montessori y Nutrilón Profutura 4. Prepáralos para el futuro. Si hablamos de apego, una de las primeras imágenes que me vienen a la mente es la de los mamíferos junto a sus crías. La forma en que las tienen muy cerca, les dan calor, las amamantan. ¿Qué nos pasa a los seres humanos con esa cercanía tan vital? Un tema hermoso y de muchísima profundidad que vamos a estar desmenuzando en este nuevo episodio junto a Astrid Steverling. Astrid es miembro de la Fundación Argentina María Montessori y nuestra guía en temas de crianza. Bienvenida una vez más, Astrid. Arranquemos. ¿Qué es y qué no es el apego seguro? ¿Nos podrías ayudar a definir este concepto? El apego seguro se refiere a la relación que va a establecer el bebé con un referente primario, o sea, con su cuidador primario, ¿sí? En general es la mamá, por supuesto, y es una relación emocional que lo que hace es darle seguridad a ese bebé de que en este nuevo ambiente va a encontrar todo lo que necesita para satisfacer sus necesidades. Entonces, lo que requiere esta relación de apego seguro, ¿sí?, es que las necesidades del bebé sean comprendidas o interpretadas acertadamente por ese cuidador primario, que esas necesidades sean satisfechas inmediatamente, ¿sí? Y que sean satisfechas inmediatamente y de manera adecuada, por supuesto, ¿no? De acuerdo a la interpretación de ese cuidador. Y esto lo que hace es establecer esa primera relación entre dos seres humanos. Bueno, que ya no es primera porque por supuesto que el bebé cuando estaba en el vientre materno, no podemos decir que no tiene relación con la madre, sí tiene relación con la madre, pero cuando nace, esa continuidad de esa relación que tenía en el vientre materno, ¿sí?, se continúa cuando nace el bebé. Y cuando nace el bebé, entonces esa primera relación que tiene con un ser humano fuera del vientre materno, ¿sí?, se vuelve como el modelo de todas las relaciones humanas para ese bebé, ¿sí? Es la referencia de relación humana de ese bebé. La referencia de relacionarse con el mundo y después la referencia para relacionarse con el mundo. Entonces, esta relación al bebé le da seguridad, le da consuelo y le da placer, ¿sí? Entonces, así se establece este primer vínculo con el mundo. Y como es el primero de todos, es el primero de todos los vínculos, es el más importante, ¿sí? Después, todos los vínculos emocionales que el niño va a establecer con las personas a su alrededor van a estar de alguna manera relacionadas con este primer referente humano que tuvo el bebé, o con esta primera relación que tuvo con un ser humano. A eso se refiere el apego seguro, ¿sí? Y lo que hace el apego seguro es darle seguridad justamente al niño frente a una situación estresante, que es el nacimiento, que es entrar a un mundo que él no conoce, ¿sí? Entonces, muchas veces es esa la manera de medir el apego seguro, ¿sí? Ver cómo reacciona el niño a una situación estresante, por ejemplo, cuando la mamá se va, ¿sí? O cuando la mamá no le sonríe, ¿sí? Esa es la manera en que que tenemos de estudiar qué tipo de apego tiene ese niño, ¿sí? Cómo reacciona cuando la mamá no le sonríe, por ejemplo. Cómo reacciona cuando la mamá se va de la habitación y después vuelve a entrar. Entonces, se refiere a eso en particular. Lo que pasa es que esa primera relación es tan importante, ¿sí? Esa primera relación con un ser humano, ese primer referente humano que tiene el niño, es tan importante que tiene consecuencias para un montón de otras cosas, ¿sí? En Montessori nosotros le decimos la confianza básica en el mundo se establece en esta primera relación, ¿sí? Que el niño siente que sí, bueno, acá puedo vivir en este mundo, voy a encontrar las cosas que necesito, voy a ir a descubrir a ver qué más hay en este mundo, ¿sí? Entonces, una vez que el niño confía en ese referente primario que tiene, porque establece esa relación de apego,
¿Mm? Entonces, después puede confiar en el ambiente, puede interactuar con el ambiente y eso lo lleva a construir su personalidad y a tener confianza en sí mismo, ¿sí? Que él puede hacer las cosas por sí mismo. Entonces hay como un proceso desde la referencia con el otro, ¿sí? Que va a alimentar la capacidad del niño de hacer las cosas por sí mismo, ¿sí? De ser independiente, o sea, de separarse de ese referente primario, ¿sí? Estar suficientemente seguro para poder separarse y construir su propia individualidad. Y eso sucede a lo largo de toda la infancia, ¿sí? Con muchas idas y vueltas, digamos, muchas separaciones, que son estas crisis del desarrollo. La primera separación es la separación que se produce en el nacimiento, la separación cuando sale del vientre materno, pero después las otras crisis del desarrollo también son momentos en los cuales hay un nuevo grado de separación. Y el niño necesita esa seguridad, ¿sí? Para poder enfrentar esas crisis, para poder animarse a separarse en esos momentos próximos o más adelante, ¿sí? Necesita esa seguridad de saber que, bueno, si yo quiero volver, puedo volver a mi referente primario, ¿sí? Entonces, lo del referente primario, o sea, en general es la mamá, por supuesto, es el referente natural, primario, natural del bebé cuando nace, es su mamá, ¿sí? Y el apego se establece a través de el contacto directo con la madre, que la lactancia es uno de las cosas fundamentales, ¿sí? El respeto de los ritmos biológicos, o sea que el niño es atendido cuando el niño lo necesita, ¿sí? El orden en el ambiente, hablamos de que el niño necesita orientarse, entonces todas las rutinas que se establecen de alimentación, del lugar donde duerme el bebé, todas esas cosas le dan seguridad al bebé también. Ya no es el apego seguro en sí mismo, pero son cosas que ayudan al bebé a tener esa confianza en el ambiente y a sentirse bien, a estar emocionalmente bien, atendido, ¿sí? Lo que requiere el apego seguro es esa disponibilidad emocional de un ser humano, ¿sí? Y el apego seguro se puede desarrollar con una persona que no es la mamá, pero naturalmente es la mamá, ¿sí? Si no está la mamá, se puede desarrollar con otra persona y se puede desarrollar muy bien y positivamente, ¿sí? Pero hay que desarrollarlo con un ser humano, lo tiene que desarrollar. ¿Qué otras cosas contribuyen a construir su confianza? El poder moverse un poco más adelante, el poder empezar, bueno, en general no es más adelante, sino que desde el nacimiento, a poder moverse y poder ver y interactuar con el ambiente, ¿sí? También, y poder explorar el ambiente con todos sus sentidos. Entonces, por ejemplo, si le ponemos ropa muy apretada o los envolvemos con una frazada apretada, a veces pensamos que si el bebé duerme y no está bien envuelto en la frazada, entonces por ahí mueve la mano y se despierta a sí mismo, ¿sí? O ese tipo de cosas, que es algo que sucede en muchas culturas. Si ven, hay una serie que se llama Babies, no, perdón, hay una película que muestra eso, cómo los envuelven muchísimo a los bebés en muchos lugares del mundo. Pero el movimiento, el poder tocar las cosas con sus manos, el poder tocarse la cara, todos esos son referencias que el niño necesita, ¿sí? Para estar confiado en este nuevo espacio en el cual está. Y luego de ese vínculo primario, ¿cómo se continúa desarrollando el apego a lo largo de la vida? Y el apego no es únicamente con la mamá cuando el bebé nace. El apego se va desarrollando a lo largo de la vida y toma distintas formas, ¿sí? El apego se sigue desarrollando, por ejemplo, cuando, en cada una de las crisis de desarrollo se va fortaleciendo ese apego. No es que porque el niño se hace más individuo y se separa, entonces ahora ya se terminó la etapa del apego. No, ese apego sigue sigue desarrollándose de una manera cada vez más consciente, ¿sí? Y las relaciones importantes que establecemos con las personas importantes en nuestra vida
todas van a formar parte de este desarrollo del apego para el ser humano, ¿sí? De esta relación, son como relaciones preferenciales que nos van alimentando como seres humanos. ¿Cuáles son las llamadas crisis del desarrollo que mencionas? Bueno, la primera crisis del desarrollo es la crisis del nacimiento, ¿sí? Cuando el bebé nace y bueno, ahí su figura de apego natural es la mamá, pero puede ser otra persona si la mamá no está por alguna razón. La segunda crisis del desarrollo se da alrededor de los 8 o 9 meses, ¿sí? Cuando el niño desarrolla, se llama la permanencia del objeto, ¿sí? Es cuando el niño se hace consciente de que las cosas, aunque él no las ve, siguen existiendo. ¿Mm? Entonces es un momento difícil para el niño porque hasta ese momento, si la mamá no está en el lugar, ya no tiene casi, no tiene una conciencia tan clara de que la mamá no está, ¿sí? Cuando la mamá está bien, cuando la mamá no está, si el bebé está bien, también está bien y no la va a extrañar, porque no tiene conciencia todavía de que la mamá, cuando no la ve, sigue estando, entonces quiero estar con ella. Pero alrededor de los 8 o 9 meses se desarrolla esa permanencia del objeto, entonces cuando, por ejemplo, la mamá lo deja en algún lugar con gente, y se va, el niño es consciente de que se fue la mamá y que la mamá está en otro lugar y que él no la está viendo. Y entonces empieza a extrañar y es en el momento en que empieza a tener miedo de gente extraña o llora si lo das en brazos a una persona que no conoce. Entonces pareciera como que se apega más a la mamá, es un momento de mayor apego, pero es porque está desarrollando esa conciencia que después le va a permitir, si el apego es seguro, le va a permitir sentirse seguro de gatear, irse lejos de la mamá y volver, ir a explorar un poco más allá y después sabiendo que la mamá sigue estando ahí. La tercera, perdón, me salté una crisis del desarrollo que es anterior a la permanencia del objeto a los 8 o 9 meses, que es la introducción de los alimentos sólidos. ¿Sí? En el momento en que el niño le salen los dientes, se puede sentar firmemente, ya empieza a comer de otra manera, ya no solo amamanta con la mamá, que por supuesto continúa el amamantamiento, pero empieza a introducir los alimentos sólidos y ese es un momento también de individualidad, de individuación, digamos, de la persona, ¿sí? Donde el niño se da cuenta que, o sea, no depende totalmente de la mamá o de la mamadera y la persona que le da la mamadera, sino que se puede alimentar por sí mismo, ¿sí? Y esa es un nuevo grado de separación. Entonces, primero el nacimiento, después la introducción de los alimentos sólidos, después la permanencia del objeto y por último, la última crisis del desarrollo es el desarrollo es la afirmación del yo, que sucede alrededor de los 2 años, más o menos, entre los 2 y los 3 años, cuando hay un montón de desarrollos, ¿sí? Mentales del bebé. Parte de ese desarrollo es el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Pero también es el desarrollo de la corteza prefrontal, en el cual el niño empieza a darse cuenta que él tiene su propia mente y que otras personas tienen otra mente que piensa cosas distintas a las que él piensa, ¿sí? Entonces es una realización de que aparece el yo. Yo soy una persona distinta del resto de las personas. Mis pensamientos son míos propios, distintos de los demás, y yo puedo diferenciarme de los demás. Entonces, esa es la famosa etapa de la oposición, que a todo dicen que no porque realmente crean que no, sino porque están afirmando esa individualidad propia del niño. Entonces, en cada una de estas crisis del desarrollo, el niño se va haciendo un individuo, se va separando de ese referente primario, ¿sí? Y va haciéndose más, bueno, también va creciendo su independencia, ¿no? Pero sobre todo va creciendo la conciencia de sí mismo. O sea, todo esto tiene que ver con el hacerse consciente
de sí mismo, ¿sí? María Montessori decía que esa mente absorbente que tiene el niño es inconsciente hasta alrededor de los 3 años. Por supuesto que hay niños que van desarrollando cada uno a su propio ritmo, ¿no? La mente absorbente que es inconsciente hasta alrededor de los 2-3 años, y después es la mente absorbente consciente. Y ya el aprendizaje es un poco distinto, o sea, ya la interacción del niño con el ambiente empieza a estar guiada por su mente, no tanto por los impulsos vitales del niño que son inconscientes. Esa mente absorbente inconsciente que lo guiaba antes, ahora se transforma en una mente consciente, y el niño va pudiendo tomar decisiones propias, digamos, con su mente acerca de lo que hace en el ambiente, ¿no? Sus actividades y los intereses que tiene. Entonces, ese desarrollo es el desarrollo de la personalidad, ¿sí? Estas crisis del desarrollo van marcando etapas en ese desarrollo de la personalidad, y ese desarrollo de la personalidad tiene que ver con ese desarrollo de la conciencia de sí mismo y del ambiente que tiene a su alrededor. Es increíble pensar en todo lo que pasa tras el nacimiento, algo que ocurre todos los días y cientos de veces, y sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en su trascendencia. Maravilloso todo lo que acabamos de escuchar. Muchas gracias, Astrid, por acompañarnos. Y a los que están escuchando del otro lado, quédense porque hay muchos más episodios para seguir hablando de crianza. Hasta la próxima. Crianza en Positivo es presentado por Fundación Argentina María Montessori y Nutrilón Pro Futura 4. Prepáralos para el futuro. Este podcast fue producido por La Nación Content Lab.